Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Es un gusto saludarles ya otra vez, ya otro día más. Bueno, vamos a aprovechar estos minutitos iniciales. No sé si se quedaron ayer todavía en un debate que nuestro compañerito, no me acuerdo el nombre, Héctor, eh, nos indicaba de que en realidad no había una norma que nos indicara por qué debíamos numerar, sellar y firmar los duplicados. ¿Sí se acuerdan? Lili, ahí nos quedamos. Muy bien. Y luego un compañerito, pues, muy amablemente nos compartió que en la Ley de Registro Nacional de las Personas, pues efectivamente había una norma que establecía que los duplicados debían de ir numerados, sellados y firmados. A mí me gusta que participen porque, como decía mi maestro o mi doctor, eh, que nos daba propiedad industrial, nos impartía el curso de propiedad industrial, él decía, somos más ignorantes de lo que sabemos, ¿verdad? Y por eso es de que a mí me gusta mucho preguntar, porque así también, pues, yo aprendo. Y pues me di a la tarea de revisar ese asunto y pues con esto yo vengo y acá les vengo a manifestar a ustedes de que, ojo, debemos de tener cuidado con nuestras leyes, con nuestros reglamentos, debemos de estar actualizados, revisar, debemos de ser acuiciosos, ¿verdad? Muchas veces en internet encontramos las leyes, los reglamentos, pero a veces no están actualizados. Entonces tenemos que ver nosotros eso. ¿Y por qué me refiero a este punto? ¿A qué me quiero referir a este punto? No lo encuentro, vamos a ver. Permítanme. Aquí estamos. Ahora les voy a presentar. Y efectivamente, no sé si miranlo ya en la pantalla. Sí, Lick, ya se ve. Muy bien. Es un tema que podría decirse que es tan simple, pero mi hijo está estudiando también Derecho y con él estábamos discutiendo y él me dice, ahora sí hacer lo que les voy a decir allá en los registros, ¿verdad? Cuando le piden a uno un requisito, lamentablemente que no está establecido en ley. Lamentablemente, ellos tienen el dominio de leche, como les digo yo, muchas veces uno prefiere mejor, bueno, está bien, lo vamos a hacer a su manera, pero que salga mi documento rápido. Y entonces, casualmente, ayer el compañerito nos leyó el acuerdo del directorio 55-214, que es el reglamento de inscripciones del registro civil de las personas. Y efectivamente, vamos a ver si se dan cuenta acá, por eso les decía yo que una de las partes por qué el derecho registral es autónomo es porque tiene su propio cuerpo normativo. Y como decía el día de ayer una compañerita, solo para afianzar puntos, cada ley especial tiene sus propias formas de regir, son similares, solo cambian en algunos aspectos. Por ejemplo, acá también encontramos principios en la Ley de Registro Nacional de las Personas, pero estos principios van a ser aplicados en función de lo relativo al estado civil de las personas, al principio de identidad. Pero van yéndonos de una vez en el artículo 16, cabal nos habían indicado. Vamos a ver. Cuando dice, aquí en el punto 1, no sé si lo pueden visualizar, sí lo pueden leer. ¿Sí lo leen? Sí, licenciado. Muy bien, si nos damos cuenta ahí,
Ahí se indica y duplicado, debidamente numerado, firmado y sellado. El problema que tenemos con esto es de que este acuerdo directorio ya no está vigente. Fue abrogado por un nuevo acuerdo. El que está vigente ahora es el acuerdo de directorio número 104-2015, ¿verdad? Y en el 104-2015, apúntenlo ahí, en el 104-2015 ya no se indica que deberá ir numerado, sellado y firmado, sino que eso se hace, como les decía yo ayer, en primer lugar porque antes usted sus duplicados los extendía en papel sellado de menor valor y esas hojas se los vendían a los notarios. Entonces había un registro. Se hace ahora esta situación porque uno tiene que darle certeza y autenticidad a los duplicados también. Pero una norma que nos indique que deba ser así como tal, al menos yo no la he encontrado, no me ha dado tiempo para buscar en demás cuerpos normativos. Así que es su función de ustedes también determinar ese asunto. Pero los duplicados si se presentan se deben de numerar, sellar y firmar porque es una práctica registral y eso va en función también de el principio de calificación registral, ¿verdad? Ese está contemplado. Permítanme. Artículo 18, artículo 20, artículo 18 y artículo 20 del reglamento del registro del reglamento de inscripciones del registro civil de las personas, el acuerdo de directorio número 104-2015. ¿Alguna duda al respecto? Bueno, continuemos pues. No, licenciado, gracias. Pero lo que sí yo necesito es de que ustedes, en efecto, lo que necesito de ustedes es que sean acuiciosos en ese sentido. Que ustedes vayan viendo efectivamente, cómo es que sus leyes que estén debidamente actualizadas. ¿Ok? Así es el 104-2015. Por favor, eso es lo que me interesa. Ustedes tienen que estar actualizando a cada rato sus leyes, chicos, porque el abogado que deja de leer, de estudiar cada día, deja de ser menos abogado, ¿verdad? Estoy teniendo un problema acá con mi presentación. Creo que tiene muchas ventanas abiertas ahí. Algo así, ¿verdad? Ahí estamos. Ahorita ya no estoy presentando, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con la diapositiva que nos tiene ocupados. Y continuamos, pues. Ahí estamos. Bueno. Otra vez. Entonces, por ejemplo, allá haciendo una recapitulación con relación a qué sistema va adoptando Guatemala, pues en el sistema guatemalteco se podría decir que es en algunos casos declarativos y en algunos casos constitutivo. Por lo regular, aplica el principio de que los contratos se perfeccionan con el simple consentimiento de las partes, salvo que la ley establezca determinados requisitos, ¿verdad? Con relación a plazo para presentar los documentos, pues en Guatemala no hay plazo, pero lo que sí hay, ya establecimos, es que hay un peligro en la demora si usted no presenta sus documentos con el registro, toda vez de que existe un principio denominado principio de
prioridad registral, principio de que establece que primero en inscripción, primero en derecho. También en Guatemala sí existe una calificación, pero esta calificación únicamente va dotada de establecer de que los documentos están cumpliendo tanto con los requisitos de forma como de fondo. Y siempre les indico que siempre va a quedar sujeto a aquella cuestión de que los registros no van a prejuzgar sobre la validez o contenido de los contratos, ni de las falencias o que adolezcan de nulidad o falsedad. Eso mismo también los registros no van a convalidar ningún documento que haya provenido de actos nulos. Ya se los había explicado. En Guatemala también se utiliza la transcripción mecánica, se utilizaba antes, ahora todo es electrónico. Se hace una transcripción sucinta, por decirlo de alguna manera, así como lo regula el artículo 1132. Las razones en la de la inscripción consistirán en un resumen o una transcripción completa, es decir, se puede hacer tanto como resumen o como una transcripción completa al momento de razonar o de inscribir esos documentos. En el sistema de Guatemala, sí se piden, por lo regular, siempre se van a pedir duplicados en la mayoría de registros. No sé si alguien quiera aportar acá en Guatemala, hay alguien que sea, miren, con relación a los artículos, siempre nos vamos a mantener en el libro cuarto, chicos, por favor. 1132, de hecho, ahí están en su pantalla. No sé si en el registro de la propiedad intelectual les piden duplicados a alguien que procure con relación a la inscripción de una marca, una patente. Bueno, en el registro mercantil, una patente de invención, en el registro mercantil, una patente de comercio solo se presenta el formulario nada más, se pagan los 100 quetzales de la inscripción de la empresa y se pagan 100 quetzales si la persona aún no está inscrita como comerciante individual. ¿Alguien que quiera apoyar o aportar? Bueno, ahí lo van a ir viendo cuando ustedes empiecen a llevar su ejercicio profesional. Buenas tardes, Alex. Sí piden el duplicado del formulario, o sea, el original y en duplicado para inscribir la marca. Ok, usted ya ha tenido la oportunidad en el bufete que se trabaja, hayan inscrito una patente de invención. ¿Sí, Lick? Sí, sí, se inscriben marcas y todo, pero así se hace. Le dan el formulario, uno lo descarga, de ahí le dan todos los pasos, pero sí el formulario va, digamos, en original y en duplicado. Va en original y el duplicado lo firma el licenciado, Sí, lo firma el sí, solicitante. sí, lo tiene que volver a firmar, sí. ¿Cubre impuesto forense? Lleva un timbre, sí, paga impuesto, uno de 10 y uno de 50, creo yo. No estoy seguro, eso ya no me acuerdo. Ah, bueno, es que usted todavía no ha ingresado a lo que es al derecho notarial, ¿verdad? Por eso les digo yo un poco la complejidad de este curso, porque a veces nos vamos a entender, vamos a pretender que nos entendemos o no, ¿verdad? Pero, bueno, lo que pasa es de que ahí lo que va es una razón de legalización de firma, ¿verdad? Esta legalización de firma pues cubre un impuesto de timbre notarial de 10 quetzales y uno de fiscal de 5 quetzales, ¿verdad? Sí, correcto. El timbre forense es el timbre de 1 quetzal que casualmente este año se acaba de llevar hace poco una asamblea donde a los que procuran más en registro mercantil, registro de propiedad intelectual, registro de garantías mobiliarias,
y el registro de la propiedad intelectual, registro mercantil, garantías mobiliarias, no me acuerdo qué otro. Ahí sí que ya casi ya todo es electrónico, ¿verdad, chicos? Ya desde la comodidad también de la oficina, pues se pueden enviar los documentos escaneados si el abogado o el notario cuenta con su firma electrónica. Entonces, no así en otros registros, ¿verdad? Que todavía están, no le quieren como entrar a la tecnología. Muy bien. ¿Alguien iba a aportar algo? Bueno, Licenciado, ¿sí? licenciado, buenas tardes. Perdone, usted dijo algo de que cobraban 100 quetzales, pero no lo escuché. Ah, muy bien. Por ejemplo, ahorita vamos a ver. Vamos a ver. De eso no, pues precisamente a eso vamos a entrar. De eso ustedes no se preocupen. Eso va a ser muy sencillo cuando ya ustedes empiecen a trabajar, los que no lo han hecho. Por ejemplo, en el registro general de la propiedad, permítanme, voy a ver si les puedo bajar el arancel. Es que, licenciado, verdad que venía una pregunta, no me recuerdo la pregunta, pero decía que cobraban 100 quetzales. No, venía una pregunta, pero decía 100, 50, y eso no me recuerdo porque no lo escuché en la clase, ¿verdad? Dice que yo creo que va en función de la garantía que se le piden al registrador. Bueno, pues chicos, vamos a ver. Ahí vamos a revisar esa pregunta, ¿yo? Porque no me recuerdo muy bien. Todavía estamos presentando. Ah, bueno, gracias, licenciada, muy amable. Muy bien. Licenciado, perdone, decía la ley de que el registrador debe dar una garantía de 5, si no estoy mal, a 10,000 quetzales, dependiendo del valor de lo que se está entregando como garantía. Eso es lo que decía el artículo. Así es. En efecto. En efecto. Bueno. ¿Qué les está proyectando ahí, chicos? El reglamento de registro de la propiedad. Muy bien. Con relación hay que diferenciar a las preguntas que me acaban de hacer ahorita. Una cosa es una garantía que deba prestar un funcionario empleado público y otra cosa son los aranceles que pueden cobrar los distintos registros públicos por la prestación de esos servicios. Por eso, ¿se acuerdan que decíamos también que existía una pequeña disyuntiva con relación a la prestación de los servicios de los mismos? Porque si bien es cierto, uno va a inscribir, tiene que pagar. Y precisamente para eso están los aranceles. En este caso, el que me importa a mí es el del registro de la propiedad. A manera de ilustrarles, acá tenemos el acuerdo gubernativo 30-2005 que establece, ¿verdad? El presente reglamento tiene por objeto regular la forma en que los registros de la propiedad desarrollarán las actividades y prestarán los servicios que conforme a la ley les corresponde. Se organizan, funcionan y rigen. Véanlo bien siempre cómo es que se establece esa estructura jerárquica de las normas, ¿verdad? Primero, Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Civil, las disposiciones especiales de otras leyes. Cuando hablamos de disposiciones especiales de otras leyes, nos referimos a leyes específicas, el presente reglamento y otros acuerdos. En ese sentido, el artículo 4 establece todos los libros que se lleven, los registros serán rayados, foliados
de manera uniforme, pero esto era cuando antes, perdón, vámonos de primero al artículo 2, porque eso es lo que quería que vieran también. En las operaciones registrales se utilizará el sistema de folio real, ya sea que éstas se hagan en forma manual o por medios electrónicos o similares. El sistema de folio real consiste en un sistema en donde cada libro lleva un número de folio y por medio de ese folio es donde va a usted a hacer la inmatriculación de alguna finca. Es decir, por ejemplo, finca número 1 puede ser que estaba en el folio número 1 del libro tal y tal. Ese es el sistema que se lleva en Guatemala, que se le denomina de folio real. Ahora las inscripciones son electrónicas, pero deben de llevar en lo posible las características de esos libros. Yo los invito a los que no hayan tenido contacto a que puedan también acudir a los registros, por ejemplo, ir al registro de la propiedad. Antes era bonito porque cuando uno iba a hacer una consulta electrónica, pues le enseñaban a uno los libros son grandotes. En cambio ahora ya no, como ya todo está ya todo está escaneado, por decirlo de alguna manera, pues usted va y se sienta enfrente de una computadora y ahí es donde lo está viendo. Entonces, ese es el sistema de folio real, ¿verdad? Luego el artículo 4 nos establece cómo eran las características. Serán rayados y foliados de manera uniforme. Cuando se lleven en forma electrónica o similar, deberán cumplir los mismos requisitos en cuanto a su uniformidad, inalterabilidad, seguridad y certeza jurídica, así como su publicidad por los medios idóneos. Es tanta ese recelo de que todo lo que obran los registros públicos en su original no debe de salir de ahí. ¿Alguien me puede leer, por favor, el artículo 1222 del Código Civil? Por favor. Ese que ya están como que un poco... Por favor. Permiso, Lic. Con Por su favor. permiso, claro. Artículo 1222. Los libros de los registros serán públicos. No se sacarán por ningún motivo de la oficina del registro, donde se mantendrán con todas las precauciones necesarias para su conservación y seguridad. Las diligencias judiciales y extrajudiciales que exijan la exhibición de dichos libros se practicarán precisamente en la misma oficina. Muchas gracias. Héctor, ¿es verdad? Sí, Lic, y también para agregar un poquito, solo de la pregunta de la compañera respecto a la pregunta de examen. La pregunta decía, la garantía que debe constituir el registrador general de la propiedad para ocupar dicho cargo constituye un monto de 100,000, pero considero yo que era una pregunta capciosa porque la garantía era que al menos fuera abogado y notario, que no tenía nada que ver con el monto. No, porque si nos estamos refiriendo, no es capciosa, esa creo que era falso verdadero. Exactamente. Bueno, si nos remitimos a lo textual, perdón, son afirmaciones que se hacen en donde pues ustedes debían de establecer si era falso o verdadero. Cuando usted, y me estoy refiriéndome en el tema específico al monto. Por lo tanto, la respuesta ahí era falso, porque no podía pasar de los 10,000 quetzales. Y ese es el razonamiento que quería yo de ustedes, para determinar eso. Así es, como lo dice Melanie, Sabdi, exacto, ya no puede pasarse de 100,000. No puede pasarse de 10,000, 10,000 quetzales, un centavo. ¿Sí? Bueno. Entonces. Gracias, compañero. Gracias, licenciado. Muy amable. Muy bien. Entonces, este artículo 1122, pues nos da a nosotros la seguridad y certeza jurídica
de que todos esos libros pues no salen de los registros públicos. De hecho, cuando usted en un juicio, sea un juicio ordinario o un juicio o un proceso penal, en donde, por ejemplo, usted solicita como medio de prueba un reconocimiento judicial. ¿Sí saben de qué estoy hablando cuando me refiero a reconocimiento judicial? SILIC es cuando se pide un reconocimiento a través de un juez por la vía procesal de el medio del juez que dé fe de que lo que se está reconociendo pues es como debe ser, pero quien da fe es el juez. Exacto, un reconocimiento judicial es aquel medio de prueba que se puede realizar sobre cualquier persona, animal o cosa, ¿verdad? En este caso, pues uno a veces le dice al señor juez, para determinar efectivamente de que el duplicado alterado que aparece en el registro de la propiedad, para probar que el duplicado alterado que ahora en el registro de la propiedad aún está ahí, pues solicito como medio de prueba la práctica de reconocimiento judicial, la cual deberá de realizarse en el registro general de la propiedad, porque los libros no pueden salir de ahí. O por ejemplo, yo podría decir, fíjese que el folio 20 del libro tal fue alterado, y fue alterado en el sentido siguiente, toda vez de que hay tachones o incluso hubo una especie de corrector, le pusieron corrector ahí y por eso hay una alteración. Entonces yo necesito, señor juez, que usted vaya a establecer ese punto y con base a eso determine que efectivamente ese folio de ese libro fue alterado. Ni un juez puede pedir que los libros le sean llevados al juzgado. El juez se va a tener que ir a constituir al registro general de la propiedad o a los otros registros para determinar los puntos que usted quiere que él establezca por medio de ese medio de prueba de reconocimiento judicial. ¿Estamos claros ahí, chicos? Sí, y eso sucede también cuando son propiedades inmuebles, ¿verdad? Como son inamovibles, ¿verdad? Lógicamente, entonces el juez debe apersonarse para ir a constatar y verificar que lo que se está argumentando es cierto, ¿verdad? Sucede mucho con los lanzamientos y las invasiones ilegales, ¿verdad? Gracias. Sí, así es, en efecto. Por eso les digo yo, los reconocimientos judiciales, no lo digo yo, perdón, artículo 128 al 130 del Código Procesal Civil y Mercantil, y más adelante en el apartado específico de la prueba de reconocimiento judicial, pues este va a versar sobre personas, lugares o cosas. Ahí estamos. Entonces, ya sea como dice el compañero Héctor, pues usted va a ver un terreno, va a ir a, por ejemplo, si dice que una finca está sobre otra, pues va el juez a ver, se puede auxiliar también de expertos. Si al juez le dice, mire, por ejemplo, el bien no admite cómoda división, y solicito yo que usted vaya a ver que el que tiene en posesión el bien inmueble es mi hermano y por eso no lo quiere vivir. Una serie de infinidad de cosas, ¿verdad? Sonia, le escucho. Sonia Maribel. ¿Tiene levantada la mano? Ok. Bueno, de hecho, por ejemplo, esos libros, los libros que obran en los registros públicos, la mayoría, o mejor dicho, quienes los autorizan son los jueces de primera instancia del ramo civil, ¿verdad? Ellos son los que autorizan, hacen una acta o hacen una razón en los registros indicando que efectivamente, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala, tal y tal, el libro número tal y tal, pues está debidamente establecido, mejor dicho, está debidamente llevado conforme lo establece el artículo 4. Por lo tanto, se autoriza el mismo y tiene que rubricar todas las hojas en el reverso, en la primera hoja de cada libro. En la primera hoja de cada libro se extenderá la razón que exprese las hojas que el libro contenga, la cual será firmada por el juez y por el registrador.
Me estaba comentando mi amigo juez de que por esa actividad que realizan de autorizar libros los jueces, pues también creo que reciben una pequeña remuneración. Pero bueno, entonces en ese sentido, Guatemala, pues lo que utiliza es el folio real. Vamos otra vez a la gráfica, vamos a dejar de compartir, pero yo sí, por favor, necesito que vayamos leyendo esto porque aquí es bien importante. Entonces, acá está, esta es parte como complemento que viene a desarrollar las normas del Código Civil, porque nosotros entendemos que, por ejemplo, una norma constitucional va a ser desarrollada por una norma ordinaria. Una norma ordinaria va a ser desarrollada por una norma reglamentaria. Y por último, pues se individualiza. Pero este no es el arancel. Ahorita le voy a decir a la compañerita, es el 325-2025. Vamos a ver. Perdón, chicos, que ayer tuve una reunión. Vamos a ver, acá está. Ese acuerdo gubernativo, y si se dan cuenta, varias de las preguntas que tuvieron ustedes en sus exámenes, pues, ¿de quién depende el registro de la propiedad? Pues en el caso del registro de la propiedad depende del Ministerio de Gobernación. Y, por ejemplo, acá fue por medio de acuerdo gubernativo por parte del presidente de la República. Acordémonos que el presidente de la República es parte del organismo, o es el organismo ejecutivo, mejor dicho, quien, pues a su vez, designa a los ministros, ¿verdad? Quien va a poder actuar en consejo de ministros o con uno o con varios de ellos. Entonces, la mayoría de instituciones públicas van a tener siempre sus reglamentos por los servicios que presten. Por favor, va a venir esto en el examen. Voy a poner mi cámara. Pero el IC no lo explicó, es que no es necesario explicarlo porque es bien claro. La obligación de usted es ser investigativo, ser acuicioso. Ya ven que, por ejemplo, el día de ayer, y yo creo que don Héctor no estaba, con lo que ya le aclaramos el día de hoy, no sé si lo escuchó Héctor, con relación a la obligación de firmar, numerar y sellar los duplicados, pero bueno. Entonces, claro, Lick, sí, disculpe, sí, y yo intervine explicando que el duplicado era una fotocopia más firma y sello en original, que el texto en la ley no explicaba la palabra duplicado porque quienes redactaron la ley daban por sentado que el lector ya sabía que era un duplicado, hasta que el otro compañero intervino con que en la ley del RENAP sí explica qué es un duplicado. Ahí sí, está. pero estábamos hablando también que tuvieran cuidado porque ya ese es un acuerdo del directorio que ya fue abrogado, Héctor. Ahora ya es otro y ya se volvió a quedar como antes. Lo que yo les decía a los chicos en conclusión es, miren, uno puede ir a pelear con ellos y a zapatearles, pero si ellos le dicen que no, de aquí a que usted se ponga a presentar algún recurso administrativo, algún amparo, se lo lleva a Judas. Entonces, mejor, aunque uno diga, mire, bueno, no está en ley, así ha sido la práctica, pues hay que hacerlo, ¿verdad? A menos de que pues usted se vaya a poner en una cuestión de presentar tal vez algún amparo ya como de manera didáctica para que se dejen de realizar estas prácticas. Lo dudo. Inclusive, fíjense chicos que en algunas instituciones públicas, por una legalización de fotocopias, quieren que uno le consigne o que cubra un impuesto fiscal de 50 centavos por cada hoja, cuando la ley establece que por una razón de legalización de firma, pues lo que se cubre es un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 5. Ellos tal vez lo están confundiendo, por ejemplo, si fuera un acta notarial de unas 100 hojas, obvio, cada hoja lleva 50 centavos. Pero son esas vicisitudes, Héctor, con las que uno se va topando, ¿verdad?
No sé qué práctica tiene usted registral o algo así para que me indique si estamos en lo correcto, ¿verdad? Fíjese, Lee, que entre otras cosas, su servidor también es evaluador autorizado, entonces tengo un poco de experiencia en ese campo por lo mismo de los avalúos, ¿verdad? Entonces, cuando me veo dentro de un proceso sucesorio intestado voluntario, entonces ahí es donde tengo pues el acercamiento con este tipo de documentación, porque mis clientes pues como abogados son los directores de las mortuales. Y entonces trabajamos de la mano en ciertos aspectos que van con los avalúos. Es por eso, Lick. Gracias. Ah, muy bien, pero que, mire, y lo bueno es de que, es que parece que usted ya solo entrega la avalúo, hombre. Pero sería bonito, no sé si con los notarios que lleva usted los avalúos a que se le han pedido, pedirle una su copia para que vaya aprendiendo cómo va un sucesorio intestado, ya sea Por judicial, supuesto. Sí, yo pues, tengo copias en mi propio archivo del expediente completo, ¿verdad? Desde la carta de solicitud y los edictos y las costas, todo, incluyendo mi propio trabajo, ¿verdad? Va dentro de un expediente porque hoy día DICABI lo solicita para cuando es la liquidación fiscal, ya final, ¿verdad? Que se presenta toda la documentación. bueno, entonces el notario le carga a usted la presentación de eso, ¿no? No. No, lo que le iba a significar es que cuando ya se presenta la liquidación fiscal, entonces el expediente debe presentarse físicamente y escaneado, ¿verdad? O sea, en digital. Sí, Entonces, de hecho esas yo ayer copias fui a traer digitales, uno, ayer fui a traer uno y me dieron, pues ya me devolvieron mi USB, va usted que correcto. es ridículo, mire, de veras con el DICABI, chicos, fueron la última institución que se ha abierto porque no lo atendían a uno más que por correo electrónico, le contestan a uno cuando se les daba la gana y Eso fue en tiempo de pandemia, ahora pues ya mejoraron un poquito, ¿verdad? no, pero incluso cuando ya habían abierto la mayoría de instituciones, ellos eran los únicos reacios a no abrir. Bueno, nos variamos. Lo que les quería decir, pues chicos, que cada registro pues va a tener su propio arancel, que es el arancel. El arancel es una tabla establecida, en este caso, en un acuerdo gubernativo, donde se van a fijar los precios por los servicios que van a cobrar. Y en ese sentido, por ejemplo, acá vamos a lo que son asuntos de valor determinado. Cuando hablamos de asuntos de valor determinado, es que, por ejemplo, diga un compañero, yo te vendo mi casa, ¿en cuánto te la vendo? En 100,000 quetzales. Entonces ahí hay un valor determinado. Y sobre ese valor determinado, pues es que se va a hacer el cálculo de cuánto es lo que va a pagar usted para que le inscriban ese documento en el registro respectivo. En este caso, el precio base hasta 10,000 quetzales, pues el registro indica que usted debe pagar la cantidad de 160 quetzales. Pero si su documento, su contrato se pasa de la cantidad de 10,000 quetzales, un centavo en adelante, pues va usted a tener que pagar la cantidad de 1 quetzal con 50 centavos por cada unidad de MIAR. Entonces, dijimos de que la compraventa era por 90,000. Usted tendría que multiplicar 90 por 1.50 para establecer cuál es el excedente. Pero no nos vamos a meter a matemáticas, ¿verdad? Ahorita. Entonces ahí usted ya sabe cuánto es lo que le puede decir al cliente que le va a cobrar. Yo por lo regular les digo, mire, yo les cobro solo por honorarios X cantidad y por gastos que se paguen en los registros ya es otra cantidad, pero esa la va a pagar usted contra recibos que yo les entregue. Luego también establece asuntos de valor indeterminado. Cuando usted presenta un documento de los que establece, por ejemplo, ahí, por la inscripción, anotación de toda clase de contratos, actos, documentos de valor indeterminado, sus modificaciones y cancelaciones, aunque mencionen valores, va a pagar 160.
Un ejemplo, usted celebró un contrato de compra-venta a plazos con garantía hipotecaria. El contrato fue por 1 millón de quetzales. Y usted tiene que pagar 160 y multiplicar ya ahí todas las unidades de millar que salgan cuando lo inscribe. Pero cuando va a cancelar usted la hipoteca, ese ya se convierte en un asunto de valor indeterminado. Entonces usted ya no le van a volver a cobrar por toda la cantidad del valor que en su momento se celebró el contrato, sino solamente por los 160 quetzales. También por cada anotación de demanda. Una anotación de demanda es cuando usted viene y pide, por ejemplo, demanda a una persona y pide el embargo sobre una finca, sobre un bien inmueble, le cobran a usted lo que es la cantidad de 160 quetzales. El juez le da a usted el despacho respectivo y lo que usted va a pagar va a ser 160 quetzales. Perdón, ese era el embargo. La anotación de demanda es cuando Juan y Pedro dicen que son los propietarios de un determinado bien y para evitar que transfieran la propiedad o que se haga un mal uso de ella, pues se anota de demanda. Entonces, ya ni Juan ni Pedro van a poder disponer o hacer algo con ese bien. Por ese despacho también cobran 160 quetzales. Vamos a ver, anotaciones de testamentos. Usted autoriza un testamento, tiene que presentar el documento al registro, el aviso al registro, y por ese aviso usted paga 160 quetzales. Y pues como les digo, esto es solo a manera de ilustración, ¿verdad? Puede ser que venga una pregunta, mire, ¿cuánto cobran por certificación? 50 quetzales, ahí dice. Por exhibición de libros, como les decía yo a ustedes, pues antes uno iba a que le exhibieran un libro y la persona venía, bajaba el libro y le cobra uno 2 quetzales por cada libro. Me parece muy particular el perfil de José Alejandro Aguilar. Ok, tiene su cámara encendida, no sé si está con nosotros o está en otra clase o está disertando. Saludos, saludos, qué gusto de verle. Entonces, así va a tener su arancel el registro de Mercantil General de la República, así va a tener su arancel el registro de la propiedad intelectual, así tiene su arancel también el registro de personas jurídicas, así tiene su arancel el registro nacional de las personas que le cobra a uno 15 quetzales por certificación, 25 o 30 creo por certificado de matrimonio, pero todos esos cobros que hacen esos registros, chicos, pues tienen que estar documentados o fundamentados, ya sea en un reglamento emitido por el ministerio al cual pertenezca, o si la entidad es descentralizada o es autónoma, ¿verdad? El tema es el mismo, chicos, porque no hemos terminado, porque vamos a concluir, estamos concluyendo, pero ya se me perdió todo eso. ¿Sí me miran? Yo creo que me sale. Ah. Sí, sí, lo miramos. Perdón. Bueno. Ahora ya no lo miramos. El tema es el mismo, ¿verdad, chicos? Vamos a ver. El tema es el mismo en el sentido de que llevamos acá, se lleva índice alfabético y por fincas. En Guatemala, pues utilizamos el sistema de folio real, el ya cual fue explicado. En el sistema alemán llaman folio real, en el sistema español llaman folio real. Mientras tanto que en el sistema australiano Torrens, las anotaciones se hacen en el título real original y se pide al titular que lleve el duplicado y ahí se haga constar lo negociado o anotado. Quiere decir de que no llevan libros, por decirlo de alguna manera, porque se hace en el propio título. En el sistema francés, pues se da una prioridad atendiendo al día de presentación y si coinciden en día varios documentos sobre el mismo bien,
pues se aplica la regla de la cual fue autorizado primero. Vamos aquí en Guatemala otra vez a ver. Y en Guatemala, de conformidad con el artículo 1141 de su Código Civil, establece lo siguiente. Ya lo ubicamos, el artículo 1141 del Código Civil. Oigan bien, pues entre dos o más inscripciones de una misma fecha y relativas a la misma finca o derecho, esos son los dos requisitos. Primero, entre dos o más inscripciones de una misma fecha, o sea, que tengan la misma fecha, y que relativas a la misma finca o derecho, determinarán la preferencia a la anterioridad en la hora de entrega del título en el registro. ¿Por qué? Si se presentare, el artículo 1142 establece, si se presentare el mismo día al registro despacho que contenga orden o mandamiento judicial de anotación de demanda, embargo y testimonio de escritura pública de actos o contratos que afecten los mismos bienes o derechos, se atenderá a la hora de entrega de los documentos. Si fueren presentados a un mismo tiempo, tendrá preferencia el documento que sea anterior de acuerdo a la numeración del libro de entregas del registro. Quiere decir, y esto es muy importante, chicos, les voy a comentar, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros. Lo que le pasó a un colega, mejor dicho. Pues mi colega logró establecer de que dentro de las transferencias de dominio de unas propiedades, pues lo que se hizo fue esa famosa simulación. Es decir, lo que se trataba era de ocultar por interpósita persona a quien pertenecían los bienes. Sin embargo, él presenta la demanda, le dan trámite a la misma y en el juzgado, el oficial y el notificador, incluso la juez, pues no firmaron los despachos a tiempo. Y cuando él ya los presentó, para poder las otras fincas, poder anotarlas de demanda y poder embargarlas, ya no se pudo porque ya habían sido transferidas, ¿verdad? Hasta la fecha de hoy, pues todavía se está peleando esa cuestión. En ese sentido, también el sistema de MAM tiene prioridad atendiendo al orden de presentación en cada día. En el sistema español, prioridad esencialmente establecida al momento de presentación material o telemática, fax o cualquier otro medio. Miren cómo el sistema español está un poco más avanzado acá con el sistema guatemalteco, ya que acá, por lo menos en el registro de la propiedad, no podemos mandar el documento ya sea de manera telemática, por fax o por cualquier otro medio de tecnología. Yo sigo considerando que debería ya el registro de la propiedad atender a cuestiones de medios electrónicos, ¿verdad? Vamos a ver. Y eso. Esto en Guatemala, pues en Guatemala existe en el artículo 1220, regula capítulo segundo, libros que deben llevarse en el registro. En los registros es obligatorio llevar los siguientes libros principales: de entrega de documentos, de inscripciones, de cuadros estadísticos, de índices por orden alfabético de apellidos de los propietarios y poseedores de los inmuebles. Y el artículo 1221 regula: el registrador llevará asimismo los libros que sean necesarios para las inscripciones especiales. Pero en ese sentido, pues, en el registro se lleva ese registro de cuándo y a qué hora se entrega cada documento. Ningún documento, pues, va a ser entregado a la misma hora debido a la forma en cómo se va llevando cada inscripción de la presentación de los documentos, y por eso ahí es donde predomina el sistema de prioridad registral. Luego, por último, relación con catastro. En el sistema francés sí tiene relación con catastro.
En el sistema alemán, aunque no hay vinculación, generalmente debido a la forma de adquirir, es porque la inscripción, la realidad y lo registrar coincidan. En el sistema español, el catastro ya está incluido en el registro, por lo tanto se tiene mayor seguridad y certeza jurídica. En el sistema australiano, pues hay un catastro relativo. Con relación a Guatemala, pues ustedes saben que se creó el registro de información catastral. Lamentablemente todavía hay resabios, hay bastantes, mejor dicho, problemas con relación a la tenencia de la tierra, debido a que no hay una clara diferenciación o una manera de cómo medir esas, cómo determinar, mejor dicho, la ubicación de las fincas. Yo tuve una vez un caso en donde en la primera inscripción decía linderos de la presente finca, 55 cadenas a la par del coco que está al lado derecho de no sé dónde. Entonces, ¿qué seguridad y certeza nos podría proporcionar esa inscripción, verdad, chicos? Son temas que, por ejemplo, acá el registro de la propiedad, pues yo creo que ya ha celebrado convenios y tratados con el registro de información catastral para lograr determinar las medidas reales que tienen los bienes inmuebles, las ubicaciones de los mismos. De hecho, en Guatemala, en nuestra legislación tenemos unos asuntos que se les denominan asuntos de jurisdicción voluntaria de rectificación de área de bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque a veces hay que rectificar muchas veces el área. Hay veces que dos personas dicen, miren, es que este es mi terreno, pero si este es el mío también. Y pues se tiene que establecer por medio de peritajes, ir a hacer investigaciones al Archivo General de Centroamérica, para lograr tratar de determinar cuál es el origen, ¿verdad? Y a quién es al que le pertenece. Lamentablemente esos juicios a veces son muy caros y las personas no tienen cómo sufragar los gastos de los mismos. Y por eso muchas personas se ven vulneradas en su derecho de propiedad. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Licenciado, fíjese que yo soy del pueblo de Jutiapa, ¿verdad? De un municipio. Y fíjese que mi abuelito vendió unas tierras, pero antes de eso, yo le decía a él, ¿por qué no miramos las escrituras? Porque para ponerle un precio, ¿verdad? Porque ya mi abuelito estaba grande, ¿verdad? Pues entonces, no me dijo, son 25 manzanas, me decía nada más. Bueno, son 25 manzanas y y se hizo un trato con un señor que iba a comprar las tierras y ya cuando estábamos con el abogado y hacer todos los trámites, las tierras no eran 25 manzanas, eran 30 manzanas. Pero como ya se había hecho un trato, entonces el señor ya no nos quiso dar la cantidad, digamos, del precio de 30 manzanas. Y entonces ahí optó por no prestarme las escrituras e ir a investigar, ¿verdad? Cómo estaba el asunto del peritaje, ¿sería ahí, licenciado? No, lo que pasa es de que tal vez su abuelo pensaba o tuvo la idea al momento de hacer la compraventa de que ese era el número de manzanas que estaba comprando, pero tal vez compró más, no se dieron cuenta. Distinto es, pero eso lo puede establecer usted ahí con una investigación en el registro de la propiedad, ¿verdad? Con la primera inscripción, donde pues tiene que buscar si hay planos cuando se aperturó o se inmatriculó esa finca. En ese aspecto, pues, por ejemplo, me dice mi cliente, mire, fíjese que ahora cuando fueron a medir le aparecen menos, pero ya fue a medir usted con base a las medidas que aparecen en el registro, ¿verdad? Porque hay que ir viendo eso, trate de buscar un plano. Pero lamentablemente en Guatemala sí hay muchas fincas que tienen
medidas que no se logran establecer bien cómo es que se puede medir o cuál es el punto que se tomó para hacer esa medición, ¿verdad? Ahora, si eran 30 manzanas que dicen ahí, pues habría que establecer si efectivamente eso era, ¿verdad? Sí, licenciado, sí, porque como mi abuelito le urgía venderlas, ¿verdad? Entonces, y por tal vez desconfianza o porque pensaba que se iba a hacer otras cosas con las escrituras, no lo dio a tiempo, entonces se tuvieron que vender así como estaba estipulado el precio anteriormente, antes de saber que cuántas manzanas más había, ¿verdad? Porque sí habían más. Ah, muy bien, pero como le digo, pero sí, eso tal vez se dieron cuenta ahí al momento de cuando ya el notario pues leyó bien el documento. Mire, aquí no son 25 manzanas, sino que son 30, ¿verdad? Bueno, pues chicos, entonces lo dejamos hasta ahí. Disculpe, Lick, una intervención. Una manera sencilla de hacer esa verificación catastral es, como usted bien lo dice, solicitando un historial. Digamos, en este caso, en este caso de la compañera, ella no necesitaba ver las escrituras, solo necesitaba solicitar un historial completo al Registro General de la Propiedad con el número de finca, folio y libro, y entonces ahí se irían viendo las desmembraciones desde el principio, porque reflejan, ¿verdad? Como usted bien lo expresaba, eh, esta propiedad colinda con la propiedad de fulano de tal y al norte con un camino de paso, etcétera, ¿verdad? Pero ahí se puede ir configurando un plano, ¿verdad? Entonces, a raíz de ese plano que se va configurando con lo que uno va leyendo en el historial, se puede confirmar a través del sistema geodésico de coordenadas. Supongamos que no hay acceso a un sistema de esos, pues entonces, como yo digo, habría que hacerlo a pie, ¿verdad? Ir a tomar las medidas, aunque se tome varios días, y con 1 metro, ¿verdad? Y ahí vamos, ¿verdad? Con una cinta métrica e ir viendo las manzanas a manera de corroborar conjuntamente con los vecinos, ¿verdad? Su propiedad llega hasta aquí, sí, bueno, entonces yo voy a medir de aquí para allá. No importa que se haga a mano si no se puede hacer con otro instrumento de mayor precisión o facilidad, ¿verdad? La cuestión es asegurarse uno mismo que las medidas son las que se están mencionando, ¿verdad? Ahora, en el caso de la compañera, pues pienso yo que ya fue criterio de su señor abuelito que ahí también había que respetar esa opinión, ¿verdad? Y la otra persona actuó de mala fe porque no quiso pagar las 5 manzanas restantes, ¿verdad? Sino que se aprovechó un poquito de esa situación. Pienso yo. Gracias. Muy bien, bueno, yo creo que ya vieron ustedes derecho civil en cuanto a la oferta, que se debe sostener la oferta. Ahí sí que tal vez no tanto que se haya aprovechado, pero sí es bien difícil, Héctor, porque inclusive hay problemas con el registro de información catastral, un ente que lamentablemente todavía no ha cumplido su objeto, el objeto para el cual fue creado. Muchas veces hay unas medidas que sí como cuestan. Va a tener suerte si usted logra encontrar el plano con el cual se inscribió esa finca, pero es una investigación bien difícil. De hecho, nosotros tuvimos un problema por cuestión de terminología incluso. Pues a una persona se le había dado un bien inmueble, pero decía que habían 45 metros, creo yo, entre la playa y el mar, ¿verdad? Y lamentablemente cuando se hace la partición, el notario dice y colinda con el mar. Entonces de eso fue que se agarraron para decirte que se estaba queriendo agarrar más terreno, ¿verdad? Pero sin embargo, sí se hizo la acotación de que había playa por medio. El problema fue que es un proceso que duró
bastante, pero para ver lo de las medidas, como dice, pues se hacen planos con medidas geoposicionales, etcétera. Lamentablemente en Guatemala los jueces tampoco están preparados para eso, pero es de que se auxilian, pero al final va a tener suerte. Si yo creo que fue un tema más de que tal vez su abuelito compró pensando que eran 25 y a él le vendieron 30. Y cuando él vendió, pues tenía todavía la idea que eran 25 manzanas y no que eran 30. Pero, Perdón, Lick, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Perdón, Lick. Así como con la situación de la compañera, el problema es de que si está registrada nada más 25 manzanas, para arreglar que uno, digamos, si en el registro están inscritas solo 25 y uno dice que son 30, hay que demostrarlo y es un proceso muy largo, Lick. O sea, contrario censo, cuando uno en su escritura tiene menos de lo que, lo que físicamente es más fácil arreglarlo cuando, como lo que a ellos les pasó, pues porque imagínense, solo para cirugía venderlo, y ese trámite tarda más de un año en el registro de la propiedad, porque es, digamos, físicamente es más, pero lo que está inscrito es menos. Entonces, eso es un gran problema, Lick. O sea, un gran problema pues que se podría resolver, como usted dice, si los jueces fueran un poco más objetivos o por cuestiones así, ¿no, Lick? Gracias. No, que tengan la expertise, ¿verdad? Pero muchas veces cuando uno plantea esos juicios, lo que hace la mayoría de jueces pues es rechazar demandas y todo eso porque tal vez no entienden. Y todavía tenemos ese problema. Como les decía yo, este año fue el Congreso Jurídico del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y el tema fue precisamente eso, la seguridad y la certeza jurídica. Hemos avanzado, pero todavía nos falta mucho. Sobre todo en los departamentos, en los municipios, que ahí las personas tienen grandes extensiones de tierra, ¿verdad? Y es bien difícil. Luego, y ¿sabe qué lo peor? Que tienen derechos posesorios. Cuando hablamos de derechos posesorios, son aquellos derechos que no están inscritos. Y que para ser inscritos, pues se deben de promover unas diligencias que se les denomina diligencias de titulación supletoria. Y todavía con que se puedan oponer los colindantes, ¿verdad? O cualquier otra persona que se considere con derecho. Pero como les digo, son temas profundos, chicos, muy, muy, muy bonitos, pero ya finalizó la clase y pues ahí estamos, nos vemos el día. Me hubiera gustado darles clases mañana, pero la verdad, sí me siento un poco, yo sé que mañana ya estaba programado que no habían clases, pero la verdad que sí estoy un poco fatigado y pues los veo el lunes. Saludos, me estudian ese acuerdo, perdón, eso se lo voy a poner, el 30 de 2005, el acuerdo gubernativo 30-2005. No sé si lo leen ahí. Y me leen, por favor, el acuerdo gubernativo 325-2005, por favor. ¿Ok? Eso les va a ayudar. Gracias, Lick. Feliz Navidad. Nos vemos. Mucho gusto. Feliz Navidad y próspero año nuevo a todos, chicos. Gracias, licenciado. Feliz tarde y feliz año nuevo. No, año nuevo, digo yo. Gracias, licenciado, muy amable. Que la pase muy bien, licenciado, al lado de su familia. Gracias, mi amor. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado, y felices fiestas. Feliz tarde, compañeros. Felices fiestas.